El buque más grande de la Armada sería el transporte para casi 1.000 toneladas de carga y materiales de mantenimiento y actualización de la única base permanente en la península antártica en el inicio de la campaña 2021. El proceso involucró a cientos de personas, incluyendo a la tripulación del sargento Aldea, contratistas civiles y comisionados del ejército, que darían curso a un anhelado plan de modernización de la base Bernardo O'Higgins, conocido como Proyecto Hielo. El desafío era grande. Zarparían en medio de una pandemia, desde la ciudad con mayor índice de contagios y sobre todo conscientes de un antecedente que en ese momento marcaba toda la operación. La Antártica es el único continente del mundo donde no hay COVID-19. Pero en este barco viajó hacia la Antártica algo más que solo carga y suministros. Pese a los estrictos controles sanitarios, el virus pudo mantener su contagiosidad entre las cientos de personas que zarparon autorizados por el Ministerio de Salud y con PCR negativo. Y se realizaron los protocolos, los cuales fueron coordinados con la autoridad sanitaria de la región de Magallanes. Se realizaron PCRs, se realizaron las cuarentenas establecidas, se realizó conforme a lo que estaba establecido por el Ministerio de Salud. El PCR puede ser negativo, pero no excluye la posibilidad que estuvo en una etapa temprana del periodo de incubación. Entonces, ¿cómo llegó el COVID-19 a la Antártica? Esta es la dotación 2021 de la base antártica Bernardo O'Higgins del Ejército. Son 21 personas que llegaron a Punta Arenas desde distintos lugares de Chile, cumpliendo un régimen de aislamiento y con exámenes negativos para COVID-19. Héctor Vera. Llevan más de 3 semanas de cuarentena y días antes de embarcar en el buque Sargento Aldea deben reconfirmar que no tienen el virus. Algunos llevan varios exámenes similares, pero este podría ser el último antes de partir al continente antártico. Si aparece un solo PCR positivo, deberán mantenerse todos en Sudamérica. La PCR efectivamente tomada en muestras de aspirado nasofaríngeo tiene un porcentaje de entre 20 a 30% de muestras resultados que son falsos negativos y por lo tanto uno no puede confiar 100% en este tipo de exámenes. Mientras esto ocurría en Punta Arenas, desde Talcahuano, el buque Sargento Aldea, con alrededor de 200 tripulantes, reiniciaba el viaje hacia la capital de Magallanes. El cronograma original de esta campaña antártica ya está atrasado por un contratiempo vinculado al coronavirus. Un civil que viajaba a O'Higgins en este buque a realizar obras fue notificado luego de llevar al menos un día navegando de estar contagiado. Tuvieron que volver al punto de origen para desembarcar a los pasajeros que se consideraron contacto estrecho. Luego, retomaron el viaje a Punta Arenas. La base Bernardo O'Higgins está a más de 1.100 kilómetros de Puerto Williams, la ciudad más cercana. Durante casi 10 meses, la dotación 2020 mantuvo total aislamiento. Hasta ahora, la principal preocupación de los operadores antárticos chilenos era la protección de este ecosistema. Evitar, por ejemplo, intervenciones que afectaran a esta colonia de pingüinos que cada año llega al islote Isabel Riquelme a empollar. Este 2020, a eso se sumó el riesgo de COVID-19 y por eso las medidas de control se hicieron todavía más exigentes para seguir manteniendo este entorno libre de la enfermedad. De vuelta en Punta Arenas,
Los resultados PCR de la dotación que ingresaría a la base para este 2021 no son los esperados. Dentro de la dotación hay personal contagiado y eso implicará seguir otros 14 días en cuarentena. Y se realizaron los protocolos, los cuales fueron coordinados con la autoridad sanitaria de la región de Magallanes. Se realizaron PCRs, se realizaron las cuarentenas establecidas, se realizó conforme a lo que estaba establecido por el Ministerio de Salud. En general, las vías de transmisión de COVID-19, la verdad es que han sido múltiples. Pensamos que la vía más importante es la vía de gotitas respiratorias, el contacto cercano entre personas, ya sea por contacto directo o por fomites, que son objetos contaminados. El buque Sargento Aldea zarpará entonces hacia la Antártica sin la dotación de relevo, pero con decenas de personas que cumplieron el mismo régimen de aislamiento en otros lugares y con test PCR negativos. Bienvenido a bordo. Como dotación estamos contentos de poder recibirlo y poder llevarlo a esta tarea que tienen ustedes, que es sumamente importante para el ejército y para el país. La dotación del Sargento Aldea acaba de recibir los resultados negativos de sus exámenes PCR realizados a pocos días de haber detectado a un civil contagiado y con eso se dio curso al zarpe. El PCR puede ser negativo, pero no excluye la posibilidad que estuvo en una etapa temprana del periodo de incubación y la persona en los días siguientes haga el PCR positivo y finalmente los síntomas. Son 3 días de navegación, pasillos aislados, casinos confinados, entre otras medidas de prevención, marcan la travesía por el paso Drake. Es la segunda vez que este buque realiza una comisión antártica. La maniobra de ingreso a la rada Covadonga frente a la base O'Higgins debe ser precisa. Tengo uno al rojo 5 y otro al verde 5, te voy a pasar en medio de los... El casco de este buque podría no resistir un golpe directo de un témpano flotante. Luego en el 177 entrega un pan más al prior. Una vez que las condiciones climáticas lo permitieron, comenzó el desembarco. Es la primera vez en meses que los habitantes de la base O'Higgins reciben personas. Y en el contexto de la pandemia, el control de signos vitales y chequeo de eventuales síntomas resulta obligatorio. Voy a hacer un control de signos vitales que consiste en tomar la presión, pulso y nivel de oxígeno más la temperatura. En el ingreso a la base, ninguna persona presentó síntomas y así entonces comenzaron las labores de mantenimiento, descarga de materiales y víveres. El cronograma indicaba trabajos durante al menos 10 días, aprovechando las buenas condiciones climáticas para llevar a tierra firme casi 1000 toneladas de carga de la base chilena y la alemana. En resumen, es relevar la dotación que había entrado en noviembre del 2019 y por otro lado, el personal civil es el personal que realiza el mantenimiento y reparación de infraestructura, instalaciones, todo lo que es necesario para poder sostener el año que va a estar la nueva dotación. Un proceso que debe cumplirse con mínima intervención del entorno, al punto que para los operadores resulta prioritario, por ejemplo, que estos vecinos no se levanten de sus nidos. El trabajo es intenso y por momentos las normas de cuidado se relajan. Nadie presentaba hasta ese instante síntomas de la enfermedad y todos asumían estar sanos. Ya han pasado más de 6 días desde que partieron en Punta Arenas, todos con PCR negativo. El periodo de incubación se refiere al periodo que se ha estudiado en que demoran los pacientes entre que adquieren la infección y manifiestan los síntomas. Ese periodo de incubación para COVID-19 está determinado de ser hasta 14 días. El trabajo de descarga terminó antes de lo previsto y el comandante del buque Sargento Aldea instruye que deben zarpar lo antes posible. Poco después de la salida del primer grupo de funcionarios y trabajadores desde la Antártica,
Comienzan a aparecer los primeros síntomas entre quienes se quedaron en la base. El buque Sargento Aldea entra en cuarentena por 3 casos positivos entre la dotación que estuvo tanto en la rada Covadonga como en Bahía Fildes, frente a la isla Rey Jorge. A estas alturas nosotros deberíamos tener claridad de qué pasó. No podemos esperar 2 meses, 3 meses, o sea, que resolvamos ante la vacuna, ¿no es cierto? Que establecer con claridad qué es lo que falló acá, cuáles son las sanciones y cómo compensamos. El único continente que no tenía el virus registra sus primeros casos confirmados en bases chilenas. La investigación apunta a un posible quiebre del protocolo en los medios de transporte. El Ministerio de Defensa tomó conocimiento de la situación, adoptó de forma inmediata las medidas conducentes a preservar la integridad del personal y a evitar la propagación del virus y además de eso pidió incluir las investigaciones necesarias a las distintas ramas. Aquí el protocolo se estableció de buena manera y se estableció en forma oportuna y se aplicó durante meses en forma absolutamente impecable. Pero hay un elemento que asoma también como una de las posibles explicaciones para la llegada del virus a ese continente. Hasta la fecha del brote solo se exigía cuarentena previa y PCR negativo para ingresar a las bases antárticas. Una persona puede tener el PCR negativo al comienzo del periodo de incubación y el PCR solo se va a hacer positivo antes de que comiencen los síntomas y pueden comenzar tan tardíamente como en el día 14. Por eso, hoy se sumó un periodo de 14 días de cuarentena en el continente blanco. La dotación de relevo que tuvo que esperar entre exámenes y cuarentenas casi un mes en Punta Arenas fue la encargada de reabrir la base O'Higgins. Y hasta el momento, cumpliendo los protocolos para poder decir a ciencia cierta que en la base O'Higgins no hay COVID-19 a la fecha. Para los expertos, el brote de la Antártica deja de manifiesto la fragilidad del PCR como método para descartar un contagio. En general, no existe conciencia que un resultado negativo no siempre es sinónimo de estar sano. En la Antártica pudieron contener el brote, pero esa misma confianza en este examen por sobre el distanciamiento físico y cuarentenas puede tener efectos muy negativos para el resto del país.